Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Chicos, de los que están ahorita conectados, ¿alguien va a hacer un examen distinto al del poli o todos solo van para el poli? Ay, no te puedo escuchar, Vanessa. ¿Qué dijiste? No las puedo. Ok, muy bien. ¿Y tú qué quieres estudiar? Ingeniería industrial. Ok, muy bien. Ok. ¿Y los demás chicos? No sé, no somos. Es que me da pena. No, no hay por qué tener pena, ni siquiera los puedo ver. Nada más reconozco las voces de algunos, pero es todo. Es que yo quiero ser bueno, voy a estudiar negocios internacionales Ok, muy bien. y ¿En nada el más voy a poli? hacer sí, en el poli, o si no, negocios digitales. Ok, muy bien, muy Pero bien. también quiero ser bombero Ah, perfecto. o Puedes hacer las policía. dos cosas. Muy bien. Ok, bueno, les preguntaba esto porque no sé si sepan, pero dependiendo de la universidad, cada examen tiene estructuras diferentes y en muchos casos un temario ligeramente distinto. En el del poli, que es el que estamos viendo aquí, en algunos temas es más amplio, en otros no tanto. Por ejemplo, en el de la UNAM, hay como más cosas de historia, de geografía. En el caso de la UAM, dependiendo de la carrera que metan, es el examen que van a tener, no van a tener todas las materias, ¿no? Se aplican para algo de, por ejemplo, de negocios, de sociales, no van a tener biología ni química. Entonces, si no les gusta como esta parte, la UAM era una opción también. Maestra, ¿y cree que el examen del poli esté más fácil que el de la UNAM? No sabría decirte porque yo nunca he hecho ninguno de los dos, pero no sé. Yo creo que los dos tienen su complejidad distinta. Lo que dicen en general es que en el poli eh, tiene más matemáticas, ¿no? Y más física. Y se nota en el tema más amplio el temario de mate en el poli que para la UNAM. Entonces también depende, ¿no? Como tus aptitudes. Si a ti se te hace fácil mate, entonces tienes una ventaja en el poli. Si se te hace difícil, tal vez tengas la ventaja en la UNAM. Pero pues es muy relativo, ¿no? Uh-huh. Ok, pues les deseo mucho éxito. Los dos que me contestaron que quieren estudiar no tiene mucho que ver con biología, no sé si les guste o no, pero espero que lo que estamos viendo
sea suficiente para apoyarlos a que en su examen les vaya bien y cada uno entre las carreras que quieren. Ok, pues ya vamos a empezar porque solo hay 20 y ustedes son casi 53, pero si no, no nos da tiempo. Y vamos a ver un tema muy padre, creo que todas las clases les digo eso, que va a estar súper padre el tema, pero bueno, hoy en especial creo que sí va a estar muy padre porque es el tema de evolución, en lo personal uno de los favoritos para mí. Y si nos da tiempo, comenzamos con el siguiente tema, que es diversidad biológica. Ok, estamos casi a punto de terminar su temario. La siguiente semana va a ser más que nada de repasos y muchos Kahoots. Y, sí, hagan su tarea, casi nadie la ha hecho, la han hecho 4 personas. Les digo que son 50 y tantos. Entonces no se olviden, mañana es el último día para hacer el Kahoot y tienen hasta el domingo para hacer los ejercicios de genética, de mitosis y de meiosis. Ok, pues comencemos con evolución. Necesito que 3 de ustedes participen, por favor, y que me digan qué concepto tienen de la evolución, qué se imaginan, qué han escuchado, qué les han dicho. Y si quieren opinar acerca de esta imagen, ¿ustedes creen que es real? ¿Es un reflejo de cómo ocurre la evolución o no? Los escucho. Pues sería como los cambios que van trascendiendo es que no puedo decir generaciones, pero no sé, como son cambios, básicamente. Si puedes, dilo, es la palabra correcta. Generaciones. Generación en generación. Perfecto, muy bien. Evolución es una palabra que se ocupa afuera también del ámbito científico, ¿no? Podríamos decir evolución personal o evolución en tu vida, así. En este caso tenemos que delimitar, obviamente, que vamos a hablar de evolución biológica, pero para definir la palabra evolución simplemente es cambio a través del tiempo. Y para decirlo ya de una forma más biológica sería a través de las generaciones, que es donde ocurren todos estos cambios. ¿Ok? ¿Alguien más que me diga qué opina de esta imagen? Y si alguien sabe cómo se llama esto, que me lo diga. Ok, a ver, Axel Martínez, ¿crees que esta imagen es correcta? ¿Es un correcto reflejo de la evolución? Bueno, según yo tengo entendido, pues la ciencia fue quien dijo que veníamos del mono, Ok, pero, pero yo diría que sí, si hablamos de evolución. ok, muy bien. A lo largo de la clase vamos a ir viendo, ahorita no les daré la respuesta para que vayamos como construyendo los conceptos y ya al final volvemos a esta imagen y les volveré a preguntar, ¿ok? En esta imagen básicamente lo que se refleja es de que a partir de un mono vamos adquiriendo más características hasta tener las que vemos hoy en día y usualmente con una connotación que es de peor a mejor o de menos inteligente a más inteligente, y habría que definir qué es la inteligencia, entre otras cosas, ¿no? Pero comencemos con la clase y poco a poco vamos viendo. Ok, las primeras teorías en cuanto a la evolución nacieron en distintas épocas de la historia humana, desde Aristóteles, empezaban a haber algunas ideas que después fueron olvidadas durante el medievo y resurgieron durante el Renacimiento, y una de esas ideas que surgieron en el medievo fue la generación espontánea, que es una hipótesis hoy en día completamente obsoleta, ya se refutó de 1000 maneras, pero es importante, perdón, que la estudiemos porque fueron las primeras ideas que hubo al respecto. Y esta teoría sostenía que los seres vivos se originan a partir de materia inerte cuando se presentan ciertas condiciones. Básicamente es que la gente dejaba comida fuera, bueno, no fuera del refri, porque en ese momento no había refri, pero durante mucho tiempo, sin sal, o después de que el animal muriera, la carne mucho tiempo oreándose, y lo que pasaba es que ellos veían que surgía vida, surgían gusanos, surgían moscas, entonces se creía que si dejabas materia inerte, materia orgánica, acumulándose por ahí, de ahí surgían los seres vivos,
y que así habían surgido los seres vivos como más pequeños y que después adquirieron características hasta los humanos, ¿no? Y esto se descartó en el siguiente experimento. En 3 frascos se puso un cacho de carne y la diferencia fue que uno estaba completamente sellado, otro tenía una mallita y otro estaba abierto al medio ambiente. Y lo que se observó es que en el que está cerrado no pasó nada, en el que tenía la mallita sí hubo gusanos sobre la malla, no sobre la carne, y en el que estaba abierto sí se llenó de gusanitos. Entonces, la conclusión de esto es que más bien se estaban perdiendo de una parte importante, es que otros individuos ya adultos llegaban a poner sus larvas ahí, pero las personas no se daban cuenta de esto, solo veían cuando de repente en la carne salían otros seres vivos. Entonces, pues eso ya. Hipótesis obsoleta, pero importante de mencionar. La siguiente teoría es la de los caracteres adquiridos de Lamarck, que tiene un nombre tiene como 17 nombres, 2 de ellos son Jean-Baptiste, pero tiene un nombre súper, súper largo, y él propuso una de las primeras teorías evolutivas más modernas. Vamos a ver 3, que son las más importantes, y comenzamos en orden cronológico con Lamarck. Él va a proponer la teoría de caracteres adquiridos, que también se le conoce como transformismo, lamarquismo o teoría del uso y desuso. Entonces se tienen que aprender todos estos nombres porque se las pueden preguntar de cualquier manera. Y este se basa en 2 conceptos básicamente. El primero, que es el uso y desuso, que como su nombre sugiere, hace referencia a qué tanto estamos usando las partes de nuestro cuerpo, y si la usamos mucho, esa parte se va a desarrollar, y si no la usamos, se va a atrofiar y probablemente se pierda, ¿no? Dejamos de tener una parte. Y el siguiente concepto importante para Lamarck fue que la herencia de los caracteres adquiridos. Es importante remarcar que aquí no se sabía nada de genética, pero él usaba la palabra herencia como esa transmisión de caracteres de una generación a otra. Entonces, aunque hoy en día Lamarck sufre mucho bullying porque dicen, ¿cómo se le pudo ocurrir esta teoría o así? Pues tuvo para su época ideas muy novedosas como esto de la herencia, transmisión de caracteres, y si al final estuvo mal su teoría, pero pues sumó para que los siguientes científicos pudieran irla perfeccionando. Y vamos a partir del ejemplo más famoso, que es el de las jirafas, en el que existen jirafas de cuello pequeño, jirafas de cuello largo y el medio ambiente, ¿no? Que aquí está representado con plantas. Lo que Lamarck dice es que las jirafas pequeñas en algún momento ya no van a tener alimento disponible. Entonces se van a comenzar a esforzar cada día, cada segundo, por estarse estirando, estirando, estirando. Y de ser tan perseverantes, la vida se los va a regresar dándoles un cuello súper largo para que puedan seguir comiendo. Entonces, la cosa aquí es que Lamarck lo pensó en un tiempo de vida de un solo organismo, o sea, que el mismo organismo nacía con cuello pequeño y que en su tiempo de vida iba a desarrollar la otra característica. Y esto no es posible, o sea, no se puede hacer tan rápido una transformación en el organismo. En este caso es como en tamaño, ¿no? Pero si así aplicara esta ley, también podríamos cambiar nuestro color de ojos, nuestro color de pelo, todo lo que tuviera que ver con nosotros como organismo. Entonces ahí es de que no es correcto en ese punto, ¿no? Y otro principio que rige el punto de vista de Lamarck es la necesidad de perfeccionar. Él justamente tiene la idea de que vamos de organismos súper sencillos en una cadena de perfección hasta la actualidad. Y justo esta visión de la evolución biológica tiene que ver con el contexto social donde todo giraba en torno al humano. Tal vez hoy todavía sigue siendo así, pero ya existen como otros soportes científicos para que entendamos que no es así, ¿no? Pero para Lamarck lo era, y entonces todos somos como el resultado de años de evolución hasta llegar a la máquina más perfecta biológica, ¿no? Nosotros y nuestro cerebro. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué eso no es cierto. Y pues eso sería todo de Lamarck. ¿Alguna duda con él? No. No, maestra. Ok. Sigamos con la teoría de la selección natural de Charles Darwin y Alfred Wallace.
Y aquí les quiero hacer una pequeña y rápida encuesta. Quiero preguntar si alguien nunca ha escuchado el nombre de Darwin. Si nadie lo ha escuchado, alguien dígame o mande un mensajito como quiera. Creo que todos, porque es muy famoso. Y ahora del otro, de Alfred Wallace. ¿Alguien lo ha escuchado a él? Yo no. No. No, No, yo no. Pobre Wallace, nadie se acuerda de él, pero hoy les traigo la verdad con respecto a Wallace y Darwin. Les voy a contar rápidamente el contexto social en el que surge esta teoría, porque de eso dependió pues todo su origen, ¿no? Darwin nació en una familia súper adinerada, era de la burguesía. Su papá siempre le pagó todos sus viajes. Darwin viajó por todo el planeta, viajó a Sudamérica, a Centroamérica, a Europa, Asia, África, a los polos, y todo financiado por su papá, además de que tenía una posición en la sociedad muy reconocida. Por otro lado, Wallace era muy pobre y no tenía tanto dinero, se pagaba sus viajes con especímenes que él colectaba como ahí cerca de donde él vivía, y entonces se la pasaba juntando, y para el viaje como más lejos que pudo juntar fue a Malasia, Indonesia, y él realizó como todos sus estudios solo ahí, mientras que Darwin lo hizo en más partes del mundo, por las diferencias de su clase social. Lo que sucede es que ambos, sin darse cuenta y de forma independiente, comienzan a generar la misma teoría, y los dos no saben de la existencia del otro. Entonces, resulta que Wallace regresa de Malasia, ambos vivían en Reino Unido y aún así se conocían, para que se den cuenta como de la brecha social en el mundo científico que existía en ese siglo. Ni siquiera se conocían, y Wallace publica pues lo que él estaba generando, sus ideas de la evolución, y las lee Darwin, y se da cuenta que es exactamente lo que él está formulando. Y pues se le viene el mundo abajo porque es el trabajo de toda su vida y él no tenía nada escrito hasta el momento. Entonces lo que hace es apurarse para que no le vaya a ganar Wallace, que en el momento que lo publicó todos dijeron que era una locura, que como puede estar diciendo que los humanos venían del chango y no de Dios, porque vivían en una sociedad totalmente cristiana. Y entonces Darwin se apura y publica su libro, el famoso Origen de las Especies, en 1859, que es una de las obras cumbres, ¿no?, de la biología. ¿Y qué pasa? Wallace se queda muy triste porque todo el mundo reconoce las mismas ideas que él ya había dicho, pero en Darwin, y nadie se acuerda de Wallace y lo toman de loco y todavía de copión, ¿no?, de que él estaba tratando de robarle lo que Darwin había dicho. El chiste es de que de haberse conocido ellos dos hubieran podido juntar una teoría súper robusta. Lo que publicó Darwin ya era robusto, pero como dato curioso, ya hoy en día los errores que se le encontraron al libro de Darwin justamente eran las anotaciones de Wallace que le hizo, ¿no? Entonces, si se hubieran juntado, hubiera sido la teoría con menos cosas que refutar en la historia de la ciencia, pero no ocurrió. Y nadie se acuerda de Wallace, pues porque nunca se hizo famoso, pero pues tuvo el mismo mérito que Darwin. Y ahora sí pasamos a qué es lo que dice esta teoría tan importante. Su nombre es Teoría de la Selección Natural, está publicada en el libro del Origen de las Especies y tiene varios conceptos importantes. El primero es que las formas de vida no son estáticas, se están en constante cambio, ¿no? Todo el tiempo cambiando, poco a poquito y lentamente. Lo de lentamente lo pone Darwin con las palabras de proceso evolutivo gradual, lento y continuo. Con gradual quiere decir que yo, si me reproduzco, no voy a tener una cría que tenga alas y pueda volar de una generación a otra, sino que van a ser cambios menos notorios, pero que con el paso de miles de años se van a acumular y pueden generar características pues muy complejas. En el caso de los humanos, por ejemplo, nuestros ojos, nuestro cerebro, pues tardaron miles de años para poder irse perfeccionando, ¿no?, según Lamarck y su escala de la perfección. Entonces Darwin también apoya que no hay saltos drásticos, ¿no? De una generación a otra no vamos a ver cosas que le llamaban en ese entonces como monstruosidades. Y le llamaban también monstruosidades, por ejemplo, a los síndromes cromosómicos, como síndrome de Down o el de Gelfner, donde o los hombres tienen pechos de mujeres, así, y a todos esos se les conocían como humanos monstruosos y eran aberraciones a la propia evolución.
Y otro concepto importante es que los organismos parecidos entre sí van a estar emparentados, y estar emparentados significa que van a compartir un antepasado en común. Entonces vamos a ver el ejemplo de los primates. Tenemos aquí al gorila de tierras bajas y al gorila de montaña. Ambos comparten un ancestro. Aquí donde se juntan las dos líneas, significa que en algún momento de la historia tuvieron un ancestro en común. Así como ellos, el bonobo y el chimpancé también tuvieron aquí un ancestro en común. Y aquí viene donde estamos los humanos, que tenemos un ancestro en común con los bonobos y con los chimpancés. Y así sucesivamente, también tenemos otro ancestro con los gorilas de montaña y los gorilas de tierras bajas, y así nos podríamos ir en una escala infinita hasta llegar al origen de la vida, donde todos tenemos un origen común. Entonces es aquí donde se empieza a dilucidar si la primera imagen que les enseñé es correcta o no. Decir que venimos del chango es como una aseveración muy general, porque para empezar, ¿qué significa chango, no? O sea, no hay ninguna especie que tenga ese nombre en su, pues, en su, ¿cómo se dice?, nomenclatura. Y más bien, lo que es más correcto decir es que tenemos ancestros comunes con los changos que vemos hoy, ¿no? Nos referimos a changos con gorilas, bonobos y chimpancés. Compartimos un ancestro en común que muy probablemente tuvo características, ¿no?, muy parecidas a lo que vemos hoy en día, pero los primates que vemos hoy son más bien como nuestros hermanos a nivel evolutivo, más que nuestros ancestros, ¿no? Nuestros ancestros ya están extintos. Entonces ese es como un primer punto importante que Darwin establece en su teoría. Y ahora vamos a ver el mismo ejemplo de las jirafas, pero ahora explicado según Darwin para poder contrastarlo con la idea de la marca. Darwin dice que en una población va a haber variación. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado que la variación es muy importante en la biología? Porque todas las jirafas no van a medir exactamente lo mismo. Va a haber unas un poco más altas y otras un poco más bajas, porque así nacieron, así lo dictaron sus genes. Y lo que va a suceder es que las que sean más altas van a poder comer, van a estar saludables y se van a poder reproducir con mayor éxito que las pequeñas, ¿no?, que tal vez vayan a morir de hambre porque no alcanzan la comida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la siguiente generación vamos a ver más jirafas altas, pero no porque se estiraran, sino porque se benefició esa característica debido al ambiente que había en ese momento. Y entonces, con el paso del tiempo, características favorables de ciertos individuos en cierto ambiente van a favorecer, ¿no?, que se reproduzcan más unos que otros. Y por darles otro ejemplo de donde surgió esta idea primordialmente de Darwin, fue con los pinzones. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de estas islas? Están en el Pacífico. Galápagos, ¿no? Muy bien, son las Galápagos. Y él aquí fue donde tuvo su primer momento de lucidez en cuanto a la selección natural, porque fue visitando isla por isla, y en cada isla se daba cuenta como que estaba el mismo pinzón, pero con un pico muy diferente, ¿no? Por ejemplo, este los tiene súper grueso, este es súper fino, este más cortito, y se dio cuenta que era debido a la diferencia de alimentos que había en cada isla. Entonces, por ejemplo, el que tiene el pico súper ancho lo ocupa para romper nueces con una cáscara súper dura. El que tiene su pico muy afinado tal vez mete su piquito en algún hoyo, ¿no?, de algún tronco, entonces come tal vez gusanos. Y aquí vio que entonces, dependiendo del ambiente, se van a ir favoreciendo características distintas y va a sobrevivir el más apto, ¿no?, que es la frase súper famosa de la selección natural. Ok, les hice este ejemplo para, pues justamente para ejemplificar la selección natural, y es con conejitos. Y aquí van a estar los conceptos más importantes de esta teoría, que son el medio ambiente, la competencia y la variación o variabilidad. Entonces vamos viéndolos poco a poquito. Todo empieza con que el ambiente es finito. ¿Qué quiere decir finito? Pues que si estamos compitiendo por zanahorias, no hay infinidad de zanahorias, no hay un número determinado. Eso por dar un ejemplo, pero también está el agua, las casitas donde pueden vivir, las presas, entonces todo está limitado.
Y debido a que está limitado, pues va a surgir la competencia entre organismos que estén interesados en el mismo recurso. En este ejemplo les puse unos conejos que están interesados en comida, ¿no? En una zanahoria. Lo siguiente que sucede es de que estos conejos no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque existe variabilidad siempre. Entonces, se va a ver beneficiado en ese momento el que tenga la variación más favorable para conseguir la zanahoria. En este ejemplo, el que el blanco es más grande le va a favorecer, ¿no? Le va a poder robar la comida más fácil al pequeñito, y aquí es donde entra la supervivencia del más apto. Esto en términos de reproducción va a significar que el blanco va a tener más oportunidades de reproducirse satisfactoriamente, su población aumentar mucho más que la de los naranjas, ¿no? Porque les cuesta más trabajo conseguir su alimento. Entonces están seleccionando naturalmente las características. Y hay que tener cuidado con la palabra selección, porque podría sonar como que existe un ente seleccionador, como un ente inteligente que está diciendo tú sí y tú sí porque eres grande y tú no porque eres pequeño. Pero esto no tiene nada que ver ni con religión ni con un ente inteligente, sino con otra cosa muy importante. ¿Alguien sabe quién es ese ente seleccionador? ¿O qué se les ocurre? Ok, es el ambiente. Justamente como en las jirafas, el ente seleccionador fue el árbol, ¿no? Seleccionar a las que eran más altas porque les dio ese recurso que era indispensable para poder reproducirse. Entonces, en este caso, el ambiente está seleccionando favorablemente al ser más grande. Y así evoluciona la especie, ¿no? Al final vamos a tener más conejos blancos que lograron sobrevivir más que los naranjas. Y aquí viene la importancia del ambiente. ¿Qué pasa si cambia el ambiente? El ambiente también evoluciona. No igual que los seres vivos, pero siempre está cambiando. No es lo mismo el ambiente que tenemos hoy al que tuvimos en el precámbrico, o en el cenozoico, o en el paleozoico, ¿no? Entonces el ambiente puede cambiar. Digamos que en el caso de estos conejos cambia a un ambiente desértico, donde todo es muy naranja, ¿no? El suelo es muy naranja, las montañas son naranjas, y entonces ahora la comida no es el único factor en juego, sino la depredación. Pensemos que las águilas están buscando conejos y ahora se van a empezar a salvar los naranjas porque se camuflajean con el ambiente, y los blancos son súper llamativos y su población de los blancos se va a ir para abajo y la de los naranjas para arriba. Entonces aquí ya vemos dos cosas, ¿no? Interactuando, la depredación y por otro lado el alimento. Y así es como funciona en la vida real. No solo es una característica, sino que son miles interactuando a la vez, y así es como se van a ir dando los procesos de evolución de forma mucho más compleja que siempre, pero así más o menos. Entonces, lo importante es que el ambiente tiene recursos limitados, genera competencia, va a haber variación entre los organismos, una variación va a ser más apta que otra. Quien lo sea en ese momento va a ser seleccionado positivamente y evoluciona la especie. Y si cambia el ambiente, pues puede que todo dé una vuelta de 180 grados. Si no cambia, los blancos van a seguir siendo felices por mucho tiempo. Ok, eso fue todo de selección natural. ¿No tienen ninguna duda hasta el momento? No. Ok. Pasamos a la tercera y última teoría de la evolución, que es la teoría sintética. ¿Y qué va a decir? Bueno, se llama sintética porque justamente es una síntesis de todo el conocimiento que se generó en los siglos pasados y junta el darwinismo clásico, todo lo que acabamos de ver, más la genética de poblaciones. Darwin no conocía tampoco las leyes de Mendel, y es curioso porque vivían en el mismo país y en la misma época, bueno, de antes, pero Darwin nunca llegaron a sus manos los escritos de Mendel. Si hubieran llegado, otra cosa sería, ¿no? Tal vez Darwin desde su época ya hubiera postulado esta teoría mucho más compleja, pero pues no pasó, ¿no? No pasó, y fue hasta 1930, entre 1930 y 1950, estos tres científicos postularon esta teoría: Dobzhansky, Merck y Simpson. Y entonces ellos incluyen a la variación genética de las poblaciones como un factor súper importante a tomar en consideración a la hora de hablar de evolución. Y un concepto importante es la mutación. La mutación va a ser
cualquier cambio en la secuencia del DNA, que hay como una amplificación de un hito, y podemos ver que aquí antes era adenina, timina, se tiene la A por la T, y mutan, ¿no? Por ejemplo, a citosina, guanina. Y esto pasa por dos razones básicamente. Una es en la recombinación, en la replicación del ADN. Cuando la célula se va a dividir, como vimos en mitosis y meiosis, el DNA se tiene que duplicar para que la célula hija tenga la misma cantidad. Y entonces existe una maquinaria súper eficaz que casi lo copia idéntico. Hay un error por cada 10 millones de bases nitrogenadas. Entonces es súper poquito, pero también el DNA es súper largo, entonces se va acumulando la probabilidad de errores, y también con el tiempo y las generaciones es inevitable que haya mutaciones. Todos los organismos van a presentar mutaciones en algún grado, unos más que otros. Y otra manera de obtener mutaciones son por factores mutagénicos. ¿Alguien conoce un factor mutagénico? Hasta pasan en la tele luego. Sí, cuando te dicen, ponte protector solar para tus células de tu piel, están hablando de factores mutagénicos. Por ejemplo, justamente la irradiación solar penetra en nuestra piel, penetra en nuestra epidermis y va a nuestro núcleo celular, y lo que ocasiona es que llega y le golpea una base nitrogenada y la muta. Ese es un tipo de factor mutagénico. Otro podría ser químico o de temperatura o de un montón de cosas. Como dato curioso, en las mitocondrias, que se acuerdan que hay un montón de reacciones, está el ciclo de Krebs y se liberan protones y iones, y si recuerdan, la mitocondria tiene su propio DNA, pues justamente el DNA mitocondrial es el que tiene más mutaciones que cualquier otro tipo de DNA, porque está expuesto a iones así todo el tiempo que están golpeando las bases nitrogenadas, entonces muta demasiado. El núcleo pues está más lejito de las mitocondrias y por eso no le pasa tanto, ¿no? Aparte, en el núcleo está información muy importante que no podría estar expuesta a ese tipo de agresiones. Y pues bueno, la evolución para estos tres investigadores consiste en los cambios en la frecuencia de los alelos. ¿Se acuerdan que los alelos son las diferentes formas del mismo gen entre las generaciones, como resultado de distintas fuerzas, como la deriva génica, el flujo genético y la selección natural? Entonces, en esta teoría, la selección natural no es la única fuerza que genera cambios, sino también el flujo génico y la deriva genética. Y muy importante, pues, que olviden de las mutaciones, ¿no? Ellos meten ese concepto aquí. Y pues por no dejar, también les puse las jirafitas y ver cómo lo explicaría un sintético de la evolución. Diría que cada jirafa tiene su propio genotipo, y yo se los puse aquí con un colorcito distinto, ¿no? Naranja, verde, naranja y rosa. Y los organismos con características que favorezcan su reproducción van a dejar más descendencia. Es casi lo mismo que Darwin, pero con genes, ¿no? Entonces se favorece el genotipo que tiene el cuello largo aquí, ¿no? Por ejemplo. Y con el tiempo se heredan las características ventajosas en ese determinado ambiente. Es decir, se adaptan al ambiente, sin embargo, la variación persiste. En este ejemplo vemos que no existe variación, ¿no? Todos ya fueron naranjitas, pero es porque la muestra es muy pequeña. Aquí solo hay 4 jirafas. Si consideráramos, por ejemplo, 1000 jirafas, veríamos que tal vez unas 2 o 3 son distintas. Entonces, la variación persiste, solo que en una cantidad más pequeñita. Y ok, esas fueron las 3 teorías de la evolución que ustedes tienen que conocer. Y ahora sí, vamos a retomar qué es la evolución, cómo la podemos definir. Y pues hoy en día se podría decir que es el conjunto de cambios de caracteres. Recuerden que cualquier característica, tanto fenotípica que podamos ver o genética a nivel de DNA, de las poblaciones biológicas a través de las generaciones. Porque es importante decir generaciones, porque Lamarck decía a través de los individuos, ¿no? Casi en un tiempo de vida de 20, 30 años que ocurría. Y pues aquí con todo lo que se sabe es a través de las generaciones y en el tiempo profundo, ¿no? Gradualmente. Y pues también lo podemos definir como el conjunto de cambios en caracteres heredables de poblaciones a través de las generaciones. Es importante lo de heredables porque hay características
que no son heredables. Por ejemplo, lo que les decía el otro día no, creo que no les había dicho. Decía alguien hace mucho ejercicio y se pone musculoso, eso no es heredable, eso lo desarrolló en un tiempo de vida, pero su hijo no va a nacer musculoso. Entonces, para que entre en la evolución, debe ser heredable. Y en conclusión, con la imagencita que pusimos, pues sí venimos del chango, pero no de ningún chango que conozcamos hoy en día, sino de un chango ancestral que no sabemos cómo era, no sabemos específicamente cómo lucía, porque el registro fósil es incompleto. Tenemos una idea de cómo era, muy parecido a un primate actual, pero no uno que conozcamos. Esa es la cosa como importante. Y otra cosa es de que esta imagen tiene una carga moral y social muy grande en la que el hombre es lo mejor de lo mejor, y en la ciencia hoy en día pues ya no se quiere tomar como esa postura. Y por eso se decidieron hacer los esquemas de diversidad biológica como más, ¿cómo decirlo? Menos lineales. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Todo esto es el reino animalia y no podríamos decir como cuál es más que otro, pues porque cada quien está en su propia evolutiva. Igual los hongos y las plantas. Lo que sí es que los protistas y los moneras siguen quedando como rezagados hasta abajo. Esa fue como del siglo pasado, más o menos. Todo 1900 se creyó que era así. Y después del 2000, con la teoría sintética, ahora se crean los diagramas de forma circular, donde en el centro está el origen de la vida. Por ejemplo, aquí está el dominio bacteria, arquea y eucariota. Y en algún lugar de aquí de Animalia va a estar el humano. Entonces, si se dan cuenta, el esquema sí es muy distinto, ¿no? Cambia nuestra percepción de qué somos con respecto a los demás seres vivos, ¿no? Igualito que, no sé, que cualquier otra bacteria, que cualquier otra planta. Y ejercicio de la guía. Se los leo y todos traten de contestarlo en su mente y escogeré a alguien para que me diga cuál está bien. Ok. Dice, identificar cuál de los siguientes enunciados es el más correcto para explicar desde el punto de vista evolutivo por qué dos palomillas de la misma especie, Viston betularia, poseen diferente coloración. Inciso A, las palomillas blancas no tienen la capacidad de mutar, por lo tanto son principalmente de zonas claras. Inciso B, en las poblaciones hay variabilidad genética que puede estar asociada a mutaciones entre los individuos y sobreviven los que poseen mejores características o se adaptan. Inciso C, la mariposa negra mutó para confundirse con el medio y evitar ser depredada, mientras que la blanca no lo hizo. E inciso D, las palomillas evitan a sus depredadores a partir de varias estrategias que implementan, como el cambiar de coloración de acuerdo con el hábitat en el que se desarrolla. Ok. La persona suertuda es Karina, por favor. Dime cuál es tu respuesta. Karina, ¿estás ahí? Bueno, ¿podría contestar Sandy Cortés, por favor? Ok, alguien que me escuche podría contestar. Yo digo que es La la B. ¿Es la B? ¿Qué le contestaron? Ok, gracias. Es que estaba en el chat, perdón. Es que luego no veo el chat. Bueno. Ok, muchas gracias. La B de bueno. Perfecto. Muy bien. Ok, ahora quiero que Luis Martínez me diga por qué la A es incorrecta. ¿Qué es lo que está mal? Porque ahí dice que no tienen la capacidad de mutar, pero obviamente sí por el DNA que ellas poseen. Perfecto, no tienen la capacidad de mutar. Ese es el enunciado que es falso. Todos mutan, ¿no? Todos. Muy bien, gracias. Ahora, Vanessa, ¿me podrías decir por qué la C está mal?
Vamos, chicos. Bueno, a ver. Fernando Rubio, ¿me puedes decir por qué está mal la C? Bueno, ya quien sea me puede decir por qué está mal la C. Porque si no voy a creer que nada más la atinaron. Sería porque ahí solo dice que muta una especie, o sea, una de todo. No tiene sentido lo que está diciendo ahí. Ok, está bien. La palabra es que dice para, como si los organismos tuvieran la intención de cambiar. Como decir algo aquí está mal, entonces yo cambio, eso es totalmente lamarckiano. Como decir no alcanzo el árbol, entonces voy a mutar, como si yo pudiera decidir dónde voy a mutar y cambiar esa característica. Eso no pasa así, más bien es de que los individuos nacen con ciertas características y van a verse beneficiados los que para ese ambiente tengan la mejor característica. Y bueno, ya la última, para no hacerlo tan tardado, es lo mismo que la C. Tiene una connotación como estrategia que implementa como si cada organismo pudiera decidir cómo evolucionar. No es así, no es a nivel de individuos, sino a nivel de población y a través de generaciones. Ok, muy bien, chicos. Les quería mostrar esto. Esto es la manera en la que hoy en día se ejemplifican las relaciones de parentesco entre todas las especies y se recibe el nombre de filogenia, para que lo conozcan. Ya no hay más cadena del ser ni nada. Ok, como terminamos pronto, vamos a empezar con el siguiente tema. Para que la siguiente semana nos quede una clase libre para repasar. Voy a dejar de compartir tantito y ahorita pongo la otra. Ok, muy bien, chicos. Vamos a empezar con la consecuencia de la evolución, la consecuencia de que exista variación, la consecuencia de que haya mutaciones, la consecuencia de todo lo que acabamos de ver es la diversidad, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, todas las expresiones de forma de vida, todas las maneras de adaptarse a distintos ambientes, adaptarse a vivir en el agua, adaptarse a nadar, a volar, a caminar, a correr. Todo es resultado de la evolución biológica. Entonces vamos a conocer hoy un poco de la diversidad y cómo se clasifica la diversidad biológica. Bueno, antes de eso tenemos que decir que México es un país megadiverso. En muchos grupos tienen los primeros lugares a nivel mundial, como en el número de coníferas, que son básicamente todos los tipos de pinos, el número de reptiles, de anfibios. De reptiles siempre se pelea el primer lugar con Brasil, anfibios es tercer lugar, el de coníferas es primer lugar. De mamíferos marinos, tiene la mayor cantidad de mamíferos marinos como ballenas, delfines, cachalotes, en este mini cachito de mar que es el Golfo de California o Mar de Cortés. Entonces vivimos en un país súper, súper, súper diverso en todos los grupos biológicos que se puedan imaginar. ¿Y eso por qué está dado por características? Pues son varias, ¿no? Una de ellas es que estamos en una zona en el planeta intertropical, entonces eso genera una variación de ambientes muy grande. Tenemos muchas montañas, lo que propicia muchos microambientes. Estamos expuestos a las aguas del Atlántico, a las del Pacífico. Entonces, muchas cosas que generan mucha biodiversidad. ¿Y por qué clasificar a toda esta biodiversidad? Pues porque sería imposible poder estudiarla si fuera un revoltijo, ¿no? Necesitamos generar como cajitas donde vamos a ir metiendo los que se parecen entre sí para poder estudiarlos, si no sería una tarea imposible. Y esto se debe a que la evolución de la vida en la Tierra ha generado una enorme biodiversidad. Se cree que entre 5 y 10 millones de especies en la actualidad. Sin embargo, solo hemos identificado 1.75 millones de especies en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué creen, si solo conocemos el número,
que creamos que podría haber hasta 10 veces más, ¿no? Hasta 10 millones. ¿Por qué creen que pasa eso? Por la variación. No, es otra razón. Ok. La razón es de que no conocemos cada centímetro del planeta y que cada año descubrimos más especies, siempre se están descubriendo y descubriendo. La tasa de descubrir ha ido bajando, ¿no? O sea, en el siglo pasado hubo una cúspide donde podías ir a cualquier lado y ya te encontrabas una especie nueva, pues porque apenas se estaba haciendo esta descripción. Hoy en día, que ya es más lento, o sea, ya cuesta más trabajo encontrar especies, pero sabemos que seguimos sin explorar todo el espacio, sobre todo el mar profundo. Entonces, haciendo un cálculo entre el área conocida y cuántas especies hay y el área desconocida, se calculó esto, ¿no? Entre 5 y 10 millones de formas de vida. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer en describir especies. Como los peces, ¿no? Que no se han descubierto así todos por la presión del agua. Ajá, sí, definitivamente nosotros como mamíferos aéreos se nos complican mil cosas, ¿no? Al tratar de ir debajo del agua necesitamos un submarino, es muy caro, entonces es un ambiente totalmente inhóspito para nosotros. Pero no tenemos que ir tan lejos porque todavía mamíferos, los mamíferos es el grupo más conocido, pues porque ahí estamos nosotros y es de mucho interés para nosotros. Y a veces todavía se encuentra uno que otro mamífero al año y usualmente son mamíferos marinos, mamíferos con comportamientos en los que no les gusta estar en la superficie, entonces por eso nunca había surgido como la coincidencia de ver al animal en superficie y ahí está, ¿no? Una especie nueva de mamífero. La clasificación no siempre fue científica, antes hubo otro tipo que fue la popular y se utilizaba para fines utilitarios. Utilitario significa todo lo que a mí me sirva, ¿no? Por ejemplo, si me lo puedo comer, lo clasifico como pues comida. Si me va a matar, lo clasifico como venenoso. Si me va a ayudar a una enfermedad, es curativo. Y solo se utilizaba con nombres comunes. Y esto es todo conocimiento tradicional, que en nuestro país también es súper importante, porque hay gente en los pueblos con mucho, mucho conocimiento de las propiedades de muchos tipos de seres vivos, ¿no? Como hongos, plantas, animales. Y ya después surgió la clasificación científica que se va a basar en caracteres como morfológicos, de forma, fisiológicos, de función, bioquímicos, moleculares, y va a utilizar nombres científicos. ¿Por qué utilizar nombres científicos? Pues para hacer homogénea la información. Para que si yo estoy trabajando aquí con un organismo y alguien más lo está haciendo en Europa, ambos sepamos que estamos trabajando con lo mismo y podamos cooperar y no pase lo que le pasó a Wallace y a Derrida, o a Mendel y a Darwin. Ok, y las ramas de la biología que se dedican a esta clasificación son dos. Una se llama sistemática y otra es la taxonomía. La sistemática genera el sistema de clasificación, como su nombre lo dice, y toma en cuenta rasgos de similitud, es decir, qué tanto se parecen. Tiene alas, pues se parecen, ¿no? Diferencias, origen, relaciones evolutivas, y son criterios objetivos y no arbitrarios, porque está siguiendo el método científico. Entonces, cualquier persona que lo aplicara en cualquier parte del mundo debería de llegar a las mismas conclusiones del sistema de clasificación de los seres vivos. Y la taxonomía es como una rama de apoyo a la sistemática que va a generar las reglas y procedimientos para identificar, nombrar, clasificar. Y esto se conoce como nomenclatura. Así como la nomenclatura química, existe también la nomenclatura biológica, que es pues el conjunto de reglas básicamente que nos dice cómo nombrar a un organismo. Y sigue todas las reglas de la sistemática. Estas son ramas hermanas. Una no podría existir sin la otra y ambas son muy importantes. Y vamos a ver rápidamente la historia de las clasificaciones. Como casi todo en el mundo, comienza con Aristóteles. Aristóteles fue el padre de un montón de disciplinas. Fue el padre de la biología, no moderna, porque moderna de hecho fue Lamarck, pero Aristóteles tenía ciertas ideas interesantes, pero para fines del examen no es importante tanto, ninguno de los que están aquí, hasta Linneo en el siglo XVIII, que generó el sistema binomial, que básicamente es el nombre científico que está conformado por dos términos. El primero que se llama género,
y el segundo que se llama especie, y es el fundador de la taxonomía moderna. Es muy importante recordar a Linneo como taxónomo. Después viene Haeckel, que propone los 3 reinos, vegetal, animal y protista. Dentro de protista puso todo lo que no fuera ni planta ni animal. Entonces básicamente puso monera, ¿no? Todas las bacterias. Y después vino Whittaker, que propuso los 5 reinos que conocemos hoy en día, que es monera, donde están las bacterias, protista, donde están los protistas, ahorita vemos que es un protista, fungi, donde están los hongos, plantae, plantas, animalia, animales. Entonces, importante que recuerden, ¿quién propuso los 5 reinos de hoy en día? Whittaker, pero depende cómo les hagan la pregunta, porque luego Margulis cambió el nombre del reino protista por protoctista, y siguen siendo los 5 reinos que usamos hoy en día, pero como con esa corrección. Entonces, si les preguntan por el primerito, Whittaker, y si les preguntan y les ponen el ejemplo de protoctista, entonces es Margulis. Y después vino Woos, quien propuso una clasificación superior en cuanto a jerarquía. Entonces, los reinos ocupan una jerarquía inferior a la siguiente, que son los dominios. Y de dominios solamente son 3, y son los 3 grandes linajes evolutivos, que son arquea, bacteria y eucaria. Y no es la más actual, pero es la que se usa en el presente. O sea, hoy en día los reinos ya también está obsoleto, ya casi nadie usa reinos, y más bien son los dominios. Bacteria, las conocemos bien. Eucaria es donde están los animales, plantas, hongos y protistas. Y arquea es probablemente el dominio menos conocido, justamente porque son seres vivos extremos, que viven en condiciones súper extremas, y nosotros en nuestra vida cotidiana no convivimos con ellos, pero ahorita los vamos a ver. Ok, las categorías taxonómicas incluyen a otras, entonces se dice que son jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, el dominio es la categoría más grande de todas e incluye, por ejemplo, a los reinos, a los 5 reinos. Los reinos incluyen a los filo o división. Filo se ocupa para todos los reinos, menos plantas. Plantas tienen su propio nombre y se llama división. Después están las clases, después están los órdenes, la familia, el género, y la categoría menos inclusiva, especie. Solo incluye a un tipo, ¿no? La nomenclatura binomial que propuso Linneo, pues básicamente es saber cómo ponerle un nombre científico a algo. Y tiene 2 partes, el género, que es la primera palabra, y la especie u epíteto específico, que es la segunda palabra. En cuanto a cómo escribirla, debe de ser la primera palabra con mayúscula, la segunda con minúscula, y debe de estar ¿cómo se llama? En itálica, inclinadas las letras. Y si estás escribiendo a mano y no puedes escribir itálica, lo subrayas. El chiste es de que el nombre científico resalte del demás texto que esté a su alrededor para hacerlo notar, ¿no? Como científico. Y además, para cada nombre científico, en la mayoría de los casos, existe un nombre vulgar. En este caso, para Homo sapiens, humanos. Pero no todos los nombres científicos. Ok, esto fue todo de taxonomía. Quedan todavía 10 minutos, entonces sigamos con tantito de diversidad. Denme un segundo. Ok. La biodiversidad se representa en filogenias, como ya lo vimos, esto viene desde el tiempo de Darwin, y es una manera muy útil para graficar, para entender la relación que existe entre varias especies o grupos. Por ejemplo, aquí ponen que las aves están emparentadas con los reptiles y tienen su ancestro común aquí, y comparten su ancestro común con los mamíferos, ¿no? Entonces, es muy importante las filogenias para entender cómo se organiza, ¿no? ¿Quién está más relacionado con quién? Y aquí está, ¿no? Esta es otra filogenia, justamente la que acabamos de ver, de los 3 dominios, y vamos a empezar con el primero, que son las arqueas. El dominio arquea, o también conocidas como arqueobacterias, significa que son bacterias, pero muy primitivas, ¿no? Por eso lo de arqueo. Y en sentido estricto no son bacterias, ¿no? Porque bacterias tienen su propio dominio, pero se parecen mucho morfológicamente, entonces por eso se les dice
bacterias. Pero ya luego veremos que en el dominio bacteria se conoce como eubacteria, como verdaderas bacterias. Entonces, no se confundan. Se llaman arqueobacterias, pero no arqueas. Dentro de sus características es que son procariotas, que ustedes ya saben que es un núcleo está esparcido por todo el citoplasma, son unicelulares, entonces siempre son microscópicos. La mayoría son heterótrofas, es decir, que no pueden hacer fotosíntesis, entonces no pueden producir su propio alimento, van a estarse comiendo otras arqueas, otras bacterias, otros hongos microscópicos. Van a estar realizando, por cierto, qué tipo de metabolismo, si son heterótrofas. Eso ya lo saben. ¿Cómo, profesora, otra vez? ¿Qué tipo de metabolismo? Ya ven que hay dos. Si eres heterótrofo, ¿cuál haces? ¿Es catabólico? Muy bien, son catabólicos. Entonces, cualquier organismo heterótrofo es catabólico. Entonces, las arqueas hacen catabolismo, tienen lípidos exclusivos que no existen en ningún otro dominio y se distribuyen en condiciones extremas y por eso se les conoce como extremófilas y también las podrían encontrar como bacterias extremas, aunque no sean bacterias. Y hay aerobias y anaerobias, que también ya lo conocen. Aerobios cuando necesitan oxígeno para su metabolismo y anaerobias, dependiendo si es estricto o facultativo, van a poder estar en presencia del oxígeno o no, ¿no? Depende. Y su nombre proviene del lugar donde habitan. Eso es más o menos poco común, porque los organismos que no, en otros dominios no pasa eso, se van a dar cuenta cómo es literal. Ok, están el primer grupo de las termófilas y justamente, como su nombre lo dice, habitan en lugares con una temperatura extrema. Básicamente en las fumarolas marinas, en depósitos de petróleo, en las calderas de los volcanes, cualquier fuente termal, básicamente cualquier lugar con una temperatura mayor a 100 grados centígrados. Y aquí es, ¿no? Aquí es su casita. Aquí están unas fotos de microscopía. Y morfológicamente se parece un poquito a una bacteria, tampoco es como que sean tan parecidas, pero sí, un poquito. Después el siguiente grupo son las acidófilas que viven en pH ácido. Por ejemplo, esta bacteria está a un pH de 0.7, o sea, casi en el extremo de lo más ácido que existe, que es el 0, ¿no? Y además a 60 grados centígrados. Por eso es que no son tan famosas, porque vean dónde viven. Esto es una caldera de un volcán. Las siguientes son las metanógenas, que como su nombre lo dice, viven en condiciones donde hay un montón de metano. El metano para la mayoría de los seres vivos es tóxico, a los humanos nos podrían matar con puro metano. Y básicamente esas condiciones se dan en un lugar súper particular del universo, que es en los estómagos de los rumiantes, exactamente en una parte de su estómago que se llama rumen, y aquí ocurren ciertas reacciones químicas muy únicas, se produce un montón de metano, y ahí están viviendo las arqueas. El siguiente grupo son de las halófilas, que viven en lugares con grandes concentraciones de sal, como los lagos salados, un ejemplo es el Mar Muerto, en el límite de Europa y Asia, en las salinas, es decir, en los lugares donde se extrae la sal del mar, y en preparaciones caseras para conservar cárnicos, así como en la cecina que le echan un montón de sal, ahí podrán encontrar arqueas. El siguiente grupo ya no es un nombre tan fácil, son las... ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Las que en cuando hay una H, en los nombres científicos se pronuncia como Q. Entonces, que en arqueota son termófilas y dependientes del sulfuro. Entonces, aquí no solamente son extremas de una sola característica, sino de dos. Además de que están ahí en la caldera, están viviendo en sulfuro. El sulfuro para casi todos es súper tóxico. Y el nombre de esta especie, por ejemplo, leer su nombre, sabríamos que algo tiene que ver con el sulfato, ¿no? Por ejemplo. Y ya para terminar están las euriarqueota, que son metanógenas, es decir, que viven en condiciones donde hay metano y además donde hay un montón de sal. Entonces son lugares súper particulares en el planeta, nada común.
Y eso fue todo de Arcan, solamente al límite de la clase. ¿Tienen alguna duda antes de que terminemos? ¿No? Ok. No se olviden de hacer su tarea. Solamente 5 personas la han hecho y ustedes son 55. Entonces, por favor, los animo a que la hagan porque Maestra, tengo una recuerden que pregunta. cada pequeño es... Para la tarea del Kahoot, ¿tenemos que pasó? jugarlo y mandarle una captura? ¿O esa cómo se evalúa? Ajá. Digo, porque llevan Sí, como 3 sí, veces me que lo manden juego, una pero no captura. sé cómo lo voy a evaluar. Ah, sí. Sí, mándame una captura. Ah, ok. Y ya con eso yo sé que lo hiciste. También hay otra tarea de genética y millones, y esa tienen hasta el domingo. Pues ya, échenle ganas, chicos, no les toma tanto tiempo. Nos vemos mañana, ¿va? Que estén muy bien, disfruten sus otras clases. Gracias. hasta luego. Gracias, Nos hasta vemos. luego. Hasta luego, cuídese. Bye. Igualmente, bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.